Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a enseñar a solucionar este problemita que nos está ocurriendo, pues, ¿no? Para esto nos vamos, a ver, como ejemplo vamos, a esta zampoña peruana, la cual, yo lo he obsequiado, he puesto el link abajo, ¿ya? Pero nos ocurre un problema de que nos sale un mensaje, en la cual, bueno, nos dice que es corrupto el sample, ¿no? Entonces hay una solución para esto. Nos dirigimos al enlace que yo he dejado. Bueno, lo descargamos y todo, pues no. En mi caso yo ya lo descargué ya. Ya está en descargas, ¿no? Lo arrastramos aquí. Ya. Yo le he puesto una contraseña, en la cual es la misma de mi marca, pues no. Ya que todos conocen. Ahora, la solución para esto es bien fácil, es simple nada más. Hay muchos amigos que me han escrito al Messenger o al WhatsApp y lamentablemente pues algunas personas claro, piensan que no sirve, que no da, que le subió por las puras, que de repente puede contener algún virus y no, no es así. Y la solución es muy fácil. Por ejemplo, vamos a descomprimirlo y nos pide la contraseña. Copiamos la contraseña, lo extraemos el archivo, ya está. Ahora nosotros vamos a intentar abrirlo. Y nos sale este mensajito nos sale, que la zampoña peruana NKI, bla bla bla, bla que dice corrupto, ¿no? O no soporta o es corrupto, dice pues, ¿no? Entonces, para este problemita es muy fácil, es tan sencillo, la verdad, es muy fácil. Yo la verdad, este problemita me está ocurriendo, o creo que a muchos de ustedes les está ocurriendo, pues, en la nueva versión se podría decir, ya que este problemita no se presentaba con las versiones anteriores que teníamos instalados en nuestra PC o laptop, pues, ¿no? Pero en la nueva actualización nos sale estos mensajitos, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo lo abro con el Contact 5.7, ¿ya? Si yo lo abro con ese formato, normal te agarra, normal te da todo. Pero con esta nueva actualización como que no, como que te sale este error. Ahora yo estuve buscando la solución porque yo también pensé de que realmente tenía un virus o qué es lo que pasa, por qué no abre si el sample está normal, no debería de abrir normal. Entonces he tratado de buscar la solución y lo que hice, ¿no? Lo que pensé en muchas ocasiones que ocurre es que en algunos programas cuando tú agregues ¿no? la letra ñ viene a ser como símbolo. Y en muchos programas como que no agarra bien, pues, ¿no? La letra ñ, como que lo ve como un símbolo, no la agarra bien. Entonces yo traté de cambiarlo por una n, ¿no? ¿Ya? Y lo volví a abrir. Y ahí sí me agarró. Ahí se agarró. Entonces la solución es esa, nada más. Creo que es cambiarle el nombre y nada más. Por ejemplo, si tienes una combinación de conta, ya un banco, se podría decir un banco, y tampoco no te abre y te sale el mismo error, entonces te sugiero que lo cambies, pues, ¿no? Que cambies el nombre nada más. El nombre, si ves una letra ñ, números, espacios no tanto, sino más que todo símbolos, más que todo símbolos.
Si encuentras símbolos, te sugiero que lo cambies, porque la verdad no te va a agarrar, pues no, mira, ve, mira, no te va a agarrar. Y no es que el sample esté, no es que el sample esté malogrado o que no sirva nada. Es simplemente la solución es cambiarle el nombre nada más. Porque Contact lo hace ver como si fuera este símbolo y no letras normales, pues, ¿no? Y entonces lo hace que no sea compatible, no sé, la verdad. La solución realmente es esta, pero el problema ante ello, la verdad, Contact lo han creado así de repente, ¿no? Pues el programa Contact y es por eso que nos sale este pequeño error, pues, ¿no? Pero aquí tienen esta solución y pues compartan el video, a ver si te gustó, déjame tu comentario abajo. Voy a seguir haciendo más videitos acerca de esto, porque la verdad ayuda bastante, pues, ¿no? Y te ahorras también bastante tiempo, te ahorras bastante tiempo. Bueno, conmigo será hasta otro video y gracias por ver el video, amigo. Saludos a todos mis hermanos, saludos a todos mis hermanos musicales y nada, esperar que se reabra la música de nuevo, ya que nos ha afectado a todos, pues, ¿no? Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de su hogar. Conmigo será hasta la próxima. Gracias por quedarte a ver este video.